Muy buenas tardes a todos los seguidores de Ciudad al Aire aquí en Cali Escribe. Tenemos la grata presencia de nuestros columnistas, la abogada Luzbeti Jiménez de Borrero, el arquitecto Benjamín Barney Caldas y el abogado Pablo Borrero. Eh, Vamos hoy, a 10 días de las elecciones, a hablar de la situación del país, de eh, la jornada electoral, que vamos a elegir nuevo presidente de la República, sus funciones, qué es lo que verdaderamente debemos en Cali, en Colombia, reorientar para poder atender las necesidades de un país convulso, un país tercermundista en desigualdad social, en un PIB per cápita excesivamente bajo y en unas ciudades que crecieron exageradamente y la verdad, especialmente Cali, así como el país, inviable económica, financiera y socialmente, la ciudad de Cali. Doctora Luzbeti, muy buenos días. Usted nos introduce en estos aspectos tan importantes de país. Gracias, buena tarde a los invitados y la audiencia. En primer lugar, la situación del país, como usted lo anota, es sumamente compleja por la diversidad de problemática que allí hay. Y no solamente es esto, sino que el presidente entrega un país totalmente dividido, una fractura que solo un buen estadista con una visión clara podrá empezar a recomponer, y no, esto no será una labor rápida. Además de esa polarización que viene más o menos desde el año 2013, cuando estaba en la presidencia Juan Manuel Galán. Santos. Santos, perdón, sí. Resulta que el país empieza a polarizarse con el acuerdo de paz. Eso fue muy mal manejado. Una cosa es que la gente, en su inmensa mayoría, estuviera y sigue estando de acuerdo con una paz estable, duradera, no militar aquí en Colombia. Y otra cosa es cómo se manejó ese acuerdo de paz a espaldas de la gente. Y la gente pedía algunas cosas, por ejemplo, que hubiese alguna medida privativa de la libertad, no es centro carcelario, pero a lo que se llegó de acuerdo en ese documento tan denso, pues se cumpliera. Y Juan Manuel Santos dijo que sí, que los señores de las FARC cumplirían y no llegarían al Congreso a las curules que se les había asignado hasta tanto no cumplieran. No fue así. Esto ha polarizado muchísimo a la gente, pero además hay otra situación. La comunidad internacional donó recursos para empezar a hacer realidad ese acuerdo al que se llegó para reubicar a los excombatientes. Sin embargo, se ha gastado muchísimo dinero y las personas reinsertadas continúan reclamando por el incumplimiento en cuanto a lo que a ellos se refiere de su estabilidad de trabajo, de asignarles un lugar para vivir con sus familias, y el país no ha hecho un debate serio, argumentado sobre esa situación. De manera que el país que se recibe va a ser un país con muchísimas dificultades, como usted bien lo anota, de tipo social, de tipo económico, de tipo ambiental y con unas finanzas en crisis como lo están las del municipio de Cali. Arquitecto Benjamín, Colombia, país dividido, país con un orden público totalmente descuadernado, económica, financiera, social, ambientalmente, muy complicado. ¿Usted qué opina? Creo que el asunto de la paz es fundamental eh, y lo lleva a uno a preguntarse si es verdad que la mayor parte de los colombianos quieren la paz.
A mí me da la impresión de que hay muchos que no quieren la paz. De hecho, lo comprobamos todos los días. Y me preocupa que aparte de esos que no quieren la paz porque hacen la guerra, están los que no les importa la paz y no votan. La abstención es un problema crucial. La gente no opina. Al Senado hubo una no participación en Colombia del 50%, en Cali del 54%, altísima Senado 2026. Doctor Pablo, ¿usted qué opina de todo esto? Bueno, hay muchas cosas para opinar en relación con el tema pues de las elecciones pues que vamos a tener próximamente para elegir al presidente de la República. Yo quisiera hacer énfasis en que eh, pues dentro de las condiciones de la denominada democracia liberal, el régimen electoral, me parece, ha entrado en un proceso de declive, de deterioro, porque los diferentes candidatos pues, a los puestos del Estado, ¿no?, utilizan las elecciones simplemente para acceder al poder del Estado y no más. Y una vez ahí, pues utilizan toda clase de maniobras para poco a poco desconocer las formas y los procedimientos democráticos. A mí me parece que eso es muy grave lo que está sucediendo y con eso convalidan todas las arbitrariedades que se vienen presentando en los gobiernos que se dicen democráticos, ya sean con formas de gobierno presidencial o parlamentario. Esto pues es muy grave porque ya hemos visto históricamente cómo los gobiernos utilizan, por ejemplo, los famosos decretos, leyes, para desconocer las leyes y actos legislativos que se aprueban en el Congreso o en el Parlamento, según las circunstancias. Y eso, pues, es simplemente una expresión del deterioro del sistema democrático liberal, de eso que llaman la división de poderes, que hoy me parece a mí ha entrado en un proceso de crisis y que demanda pues de un cambio fundamental. Por otra parte, habrá que decir esto, el problema de la paz en Colombia no es un problema simplemente de unas personas que quieren la paz y otras que no quieren la paz. No, el problema es mucho más hondo y profundo, tiene unas causas, ¿no?, históricas y por supuesto económicas y políticas, más aún ahora en Colombia, en donde los problemas de la paz y de la violencia están íntimamente relacionados con las condiciones que existentes en el país. La incursión e internacionalización, por ejemplo, del narcotráfico en toda América Latina y en particular en Colombia. No es un problema simplemente de que queremos la paz o no queremos la paz, ¿no? Es un asunto mucho más complicado que requiere de una política distinta de la mano dura o del simple diálogo fracasado del gobierno del presidente Petro. Doctora Luzbetti, eh, desarrollando algunas frases del doctor Pablo Borrero, eh, los colombianos escogieron libremente dos extremos. Uno de ellos no aceptó el resultado, el presidente de la República tampoco, luego el primero rectificó y vamos a enfrentarnos en segunda vuelta en una situación bastante compleja que puede derivar, Dios no lo quiera, en una guerra civil, porque si analizamos los discursos de triunfo de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, fueron ambos discursos, yo diría, contra la ley, contra
la Constitución contra las normas porque fue una violencia impresionante. ¿Usted qué opina de todo esto? Sí, realmente la característica de esta campaña electoral ha sido la violencia verbal. Aquí una nueva violencia en este país y es la que acabo de decir. A ver, pero miremos si hay similitudes y diferencias y cuáles son entre los dos candidatos que se nos presentan, y así es, de extrema derecha y de extrema izquierda. Los dos son populistas, el uno de derecha y el otro de izquierda, pero son populistas. Los dos son autoritarios. ¿Qué los diferencia? La concepción que tienen del Estado y del manejo de la economía. Por ejemplo, mientras el candidato Abelardo del Espriella considera que absolutamente debe haber la libre empresa, el candidato Cepeda dice, no, un momentito, eso debe tener unos límites y entra a jugar un papel importante el Estado. Cuando entra a jugar un papel importante el Estado en la propuesta económica del candidato Cepeda, no es comunismo. Y me parece que es necesario, si queremos desescalar este conflicto tan terrible y la patria sigue por el despeñadero, es necesario aclarar ese concepto. Cepeda no es comunista. Aquí Petro tampoco es comunista. Que es que estatizó Petro. Pues primero no estatizó todo, pero la estatización de algunas cosas, eso no es comunismo. Petro es liberal y neoliberal porque nunca se ha atrevido ni lo va a hacer y no lo va a hacer Cepeda, cambiar la Constitución en aspectos claves del manejo económico y muy concretamente el capítulo de la economía que entre otras cosas hace 35 años, en 20 días vamos a estar conmemorando los 35 años de la Constitución Política y la razón de ser de esa Constitución del 95 fue para entronizar ese modelo económico neoliberal y por supuesto las libertades que han sido muy absolutas en eso. Entonces ahí hay unas diferencias y hay unas semejanzas. Mientras tanto nos hablan de sus programas de frases y cómo van a realizar las cosas que ellos plantean. No habla ninguno de los dos de la enorme desigualdad económica que hay en este país que conduce a la pobreza. Ellos no dicen cómo van a sacar al país de esas profundas desigualdades que usted ha calificado como tercermundista a Colombia, la nación. Ellos no nos han dicho, ni nos han dicho cómo van a manejar realmente ese déficit tan grande que deja el actual gobierno. Que una reforma tributaria, pero es que cualquiera sea el presidente, en estos 35 años todos han hecho no una, sino varias reformas tributarias. Entonces, son cosas que a los colombianos no nos han permitido discutir porque ese modelo que se inventaron los medios de comunicación de hacer debates impide el contacto con los presidentes y sobre todo de hacer las preguntas que este país necesita para saber cuáles son las respuestas y contrapreguntar y volver a contrapreguntar según lo que digan cada uno para acomodar sus intereses y sintonizarse, entre comillas, con el elector. Arquitecto Benjamín Barney, usted nacional e internacionalmente es conocido por ser un experto en ciudad, presente, futuro y pasado de las ciudades. Usted ya tiene hasta la saciedad pleno conocimiento de lo que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta han expuesto para el presente y el futuro de las ciudades. ¿Qué esperanza le da usted a las ciudades
esa mega urbanización, esa mega población y esa ausencia de control del Estado y esa excesiva corrupción al interior de las ciudades donde todo se mueve con el dios dinero y no pasa absolutamente nada. ¿Hay alguna esperanza con alguno de los candidatos, doctor Benjamín? Pues paradójicamente, la política surge en las ciudades, pero actualmente en Colombia la política no se ocupa de las ciudades. Los candidatos no hablan nada de las ciudades, no hay propuestas concretas sobre las ciudades y es evidente un desconocimiento de lo que son las ciudades. Cuando en este país estamos viviendo más de las 3/4 partes en ciudades, ese es un tema que no se toca. Y ahí me preocupa otra cosa. Tenemos claro que la gente que vota está dividida, polarizada, pero los que no votan, que son la otra mitad, sobre eso no sabemos nada. ¿Por qué no votan? ¿Están divididos? ¿Están polarizados? Eso sería importantísimo trabajar sobre eso y me parece muy importante ver que esos que no votan están localizados precisamente en las ciudades. Una contrapregunta, Benjamín. Tácitamente se ha informado públicamente que el que va ganando en las encuestas de la Espriella ha dado su beneplácito sobre un posible ministerio de Enrique Peñalosa que él nunca ha querido aceptar ser ministro y es un experto en ciudad. ¿Usted qué opina de eso? Toda una sorpresa. Sería muy bueno que pensaran en crear un ministerio de las ciudades, pero eso no se ha hecho. Creo que es oportunismo en este momento. Bueno, doctor Pablo, hemos expuesto un volumen de información propio para que usted lo desarrolle. Bueno, a mí me parece que en este momento, pues hay muchos ciudadanos que están preocupados porque qué es lo que va a pasar independientemente de que gane las elecciones del Espriella o Iván Cepeda. Cualquiera de los dos que ganen las elecciones no van a poder tener y garantizar una gobernabilidad durante los 4 años. ¿Por qué digo esto? Porque las oposiciones van a ser férreas. Es decir, si gana del Espriella, yo me imagino que la oposición por parte del partido Pacto Histórico va a ser de tal manera que va a ser imposible poder incluso pues hacer realidad las propuestas del candidato y viceversa. En esas condiciones, pues habría que preguntarse lo siguiente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Incluso si vamos, ¿por quién vamos a votar? Si, porque si votamos por Iván Cepeda o por De la Espriella, no va a ser posible que se resuelvan los graves problemas que tiene el país y por supuesto de las ciudades, que son muchos. Entonces, ¿qué hacer? A mí me parece que eso debe ser objeto de un gran debate, porque en fin de cuentas, pues el acontecer político no es una rueda suelta y a la gente se la puede manipular durante un tiempo, pero no durante todo el tiempo. Y va a ser necesario entonces que las fuerzas democráticas y progresistas realmente del país, ¿no?, se sienten a discutir y analizar las profundas causas de los problemas de este país, ¿no?, y a buscar las fórmulas para remover los obstáculos que han impedido que cosas importantes se puedan adelantar pues, en Colombia, relacionadas, pues, entre otras cosas, pues, con la aclimatación de la paz, por ejemplo, ¿no?, y la seguridad y el empleo, ¿no?, y todas aquellas cosas que reclamamos los colombianos y que no vemos solución en cabeza de ninguno de los candidatos que en este momento están compitiendo en la lucha por el poder del Estado. Bueno, doctora Luzbetti, llegó el momento de analizar sus palabras sobre el tema comunismo. Es cierto que los 4 años de
de Petro no fueron comunistas. El señor Castro en Cuba, el señor Chávez en Venezuela, señor Ortega en Nicaragua, efectivamente estuvieron inicialmente sin expropiaciones, sin una política estatista que se le pueda llamar comunismo de tanta intervención del Estado. Pero fueron cooptando al país hasta que ganaron electoralmente a través de asambleas constituyentes o cualquier modelo legislativo y lograron imponer el comunismo. El señor Petro se gastó todo el dinero del Estado para ganarse las elecciones, para quedarse en el poder, para hacer todo lo posible y poder desarrollar su proyecto político. ¿Usted cómo analiza todo esto cuando Cepeda toda la vida ha sido comunista? Desde niño nació, el día que entró por primera vez a la cárcel, su padre lo estaba esperando afuera y le dijo, sonrientes todos con su madre Gira Castro, se dijeron, vas a entrar muchas veces a la cárcel y esto es una lucha. Todo dentro de la juventud comunista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted evalúa toda esta información? A ver, una cosa es el socialismo, otra cosa es el comunismo. Pero de todas maneras hay unos parámetros, unos referentes. Petro y Cepeda no parece, por lo que está en sus programas, por lo que está en el plan de desarrollo de Petro y en el voluminoso programa de Cepeda, que su modelo económico sea sobre la base de implementar aquí un comunismo. No. Ellos son socialdemócratas y eso viene desde Europa y eso viene desde finales de los años 70. Esa socialdemocracia y con asistencialismo. Así es que ellos no están haciendo nada diferente a eso. Lo que pasa es que sí veo una cosa en el gobierno de Petro, y es que el presidente Petro fortaleció, promovió el partido político M19, que no es comunismo, y entonces eso es preocupante desde el punto de vista de la democracia participativa. Aquí tuvimos la experiencia del Frente Nacional y que él, cuando era pequeño, según dice, cuando era muy teenager, pues rechazaba eso y con sus amigos, con su grupo de amigos, pues pedían una patria con mucha más democracia, no eso del Frente Nacional. Pues ahora pasamos a un partido único, que si bien es cierto, no está institucionalizado el M19, pero el presidente sí se ha encargado de fortalecerlo y consolidarlo, inclusive con la bandera, y se la llevó al presidente que estaba enfermo acá en Sudamérica. Bueno, en fin, una serie de cosas. Eso tiene que ver con la democracia. Aquí lo que necesitamos es fortalecer la democracia y esto se logra con la gente. La gente tenemos que capacitarla, educarla, no darle cartilla como se dice coloquialmente, pero que la gente tenga una razonabilidad que le permita deducir qué es lo que conviene en materia ambiental, en materia económica, en materia social, porque es que llevamos décadas y décadas en lo mismo y el país está en el despeñadero. Eso me parece que es importante, que es necesario hacer. Y, perdón, me complemento una cosa. Cepeda, según lo ha dicho él mismo, fue comunista hasta su juventud. Luego rompe con el comunismo. Inclusive tuvo diferencias ideológicas con el papá, con Manuel Cepeda, que sí lo era hasta que murió, sí era comunista. Este rompe con el papá y se acerca al M19. Y yo diría, la verdad es que decir
que Cepeda comunista, que nos va a implementar un modelo comunista, pues no lo diría yo absolutamente con base en lo que hay en el programa, que es muy grande, por cierto, es 433 páginas. Entonces eso es necesario precisarlo porque estamos distraídos en eso y no estamos haciendo los análisis completos de lo que este país necesita, requiere, las urgencias de las personas. Y aquí lo que nos ha puesto es una confrontación de lucha de clases, pero sin resolver los problemas a todos los colombianos. Arquitecto Benjamín, usted es de los poquitos en Colombia que combina ese binomio de derrotar la abstención, que la gente vote, e impulsando aunque sea el voto en blanco, es decir, que es muy importante porque en Colombia aún no ha tenido la importancia, a pesar de que algunos 3 o 4 municipios han tenido que repetir su elección de alcalde gracias al voto en blanco. Esa combinación de abstención, que la gente no participa, y las propuestas de reforma constitucional que ha presentado Cepeda Petro, y la Constitución no se cumple en el Congreso de la República, en la Asamblea del Valle, en el Consejo de Cali. El espacio público no lo defendemos, las zonas verdes no la defendemos, las vías no la defendemos, hacemos lo que el ciudadano que quiera hace a su libre albedrío, la interpretación del ordenamiento territorial, y estamos al garete por esa falta de autoridad y orden. ¿Qué opina de todos estos conceptos que acabo de expresar aquí alrededor de su experticia? Pues son varias cosas, me voy a centrar otra vez en el problema de la gente. Por supuesto que hay que recurrir a la gente. La democracia es eso. Pero entonces, ¿cómo hacer cuando hay una gente que no opina y que además no vota? Que es una manera de hacer efectiva la opinión. Entonces, eso es preocupante y insisto en que muy poco se habla, muy poco se analiza sobre por qué la gente se abstiene. Pero dentro del tema constitucional, usted ha sido partidario enormemente que se cumplan los códigos urbanos, los POT y la Constitución, etcétera, como una prioridad. Por supuesto. Y ahí implica que la gente tiene que participar en eso. Pero lo vivimos todos los días. La gente simplemente se queja, pero no es efectiva en que se cumpla, por ejemplo, toda la educación cívica que corresponde a una ciudad, incluyendo las partes normativa y el comportamiento. Doctor Pablo Borrero, usted nos dice. Hacer una aclaración en torno pues a lo que dijo la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. En la historia del mundo nunca ha existido el comunismo. El comunismo es una fase superior de la formación económica social del socialismo. Y la ex Unión Soviética, que fue pues el lugar donde se desarrolló el socialismo, nunca alcanzó a construir el comunismo. La China, por ejemplo, es un país manejado por una jefatura que se dice comunista o que es comunista, pero el país es capitalista. Son las contradicciones que surgen en todo esto del desarrollo. Y quería aclarar eso porque efectivamente nunca ha existido el comunismo en el mundo. Lo que han existido son países socialistas. Hoy países socialistas hay en América Latina, pues está Cuba prácticamente, y pues Vietnam del Norte, ¿no? Por ejemplo, pero son ya muy pocos porque después de que pues se cayó el muro de Berlín y se disolvió la ex Unión Soviética, pues desapareció por completo pues eso del socialismo y el campo socialista.
yo quiero destacar un aspecto. Resulta que los contradictores del candidato Iván Cepeda, ¿no?, se han dado a la tarea de decir que Iván Cepeda es comunista, para generar un rechazo precisamente ahora, pues que los países socialistas como Cuba, por ejemplo, o el intento que querían convertir a Venezuela como socialista han fracasado. Entonces, eso se convierte en un caballito de pelea, pues para lograr incluso conseguir votos, ¿no? Es decir, no, es que ese candidato es comunista y cómo vamos a, nos va a tratar de imponer un régimen como el de Cuba o el de Venezuela. Eso no es cierto. Y un poco de la historia de Iván Cepeda. Yo soy testigo, de alguna manera, de excepción, porque yo conocía a Iván Cepeda cuando era joven, cuando hacía parte de la Juventud Comunista. Él después se separó del Partido Comunista y estuvo rondando por una serie de grupos entre socialistas y nacionalistas como el M-19 y terminó después ya como congresista en el Polo Democrático, en donde estaba el ex magistrado Gaviria. Allí tuvo muchas discusiones y muchos problemas, porque Iván Cepeda siempre defendió el camino de la lucha democrática mediante el cumplimiento de las leyes establecidas en la Constitución y en la ley. Él se opuso, ¿no?, a la lucha armada. Y eso fue lo que hizo que él se retirara, entre otras cosas, del Partido Comunista, que hasta ese momento sostenía la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. Bueno, de tal manera pues que con esta aclaración quiero decir que efectivamente, como decía la doctora Luz Betty, pues Iván Cepeda no es comunista, pero sí ha sido aprovechado eso pues para explotar la campaña y conseguir votos frente al señor del Espriella, que se presenta como el defensor de la legalidad, de la Constitución, de la familia, del orden, de la propiedad privada y de todas esas cosas. Y con eso han engatusado a la gente, ¿no?, y la han manipulado. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Y después de que finalmente uno de los dos sea el presidente, ese mito se va a romper y finalmente la gente va a entender que el camino a seguir tiene que ser diferente de esas posiciones de carácter populista, de derecha o de izquierda, que lo único que les interesa es acceder al poder, entre otras cosas, para imponer una serie de reformas demagógicas, ¿no?, y de soluciones que no tienen nada que ver con la verdadera solución de los problemas económicos, políticos, ambientales del país, lamentablemente. Por eso nuestra invitación siempre ha sido desde la revista en donde nosotros publicamos pues 2 columnas semanalmente, que pues hay que pensar, hay que reflexionar y que las fuerzas democráticas, las verdaderas fuerzas democráticas y progresistas que están encarnadas en mucha gente, ¿no?, de nuestro país y de nuestra ciudad, reflexionamos y pensemos sobre todas estas cosas que son importantes, porque lo que sí no podemos seguir es en medio de esta polarización y esta violencia absurda que no ha generado sino muerte, desolación, miseria, pobreza y desigualdad social. Bueno, yo quiero finalmente entrar en la última ronda con una precisión. Independientemente del tema ideológico, comunismo, socialismo del siglo XXI, yo he padecido personalmente 3 veces la dictadura de Venezuela, 6 veces la dictadura de Cuba y 2 veces la dictadura de Nicaragua, hasta
uno pasando de Tegucigalpa en carro a Managua, los guardias lo dejan, no le dan paso ahí si uno no paga plata a ellos. Tiene una dictadura de la policía, del ejército, de todo el mundo, una corrupción y una ineficiencia total del Estado. Hemos visto a Iván Cepeda comulgando activamente con el modelo chavista, el modelo del señor Maduro, el modelo de Fidel Castro, Raúl Castro y ahora el nuevo señor y el modelo de Nicaragua. Eso hemos visto permanentemente, él en comunión con todo eso, independientemente que sea comunismo o socialismo. Pero yo sí quiero que entremos en el último segmento de nuestro debate alrededor cómo proyectamos a Colombia, a Cali, post elecciones que vamos a tener en 10 días, orden público, inseguridad, violencia, futuro del país, futuro de la región, futuro de la ciudad, doctora Luzbetti. En primer lugar, permítame complementar algo. Es decir, yo lo he dicho y aquí Pablo Borrero tampoco le entendí eso, pues que estuviéramos diciendo que es muy bueno el modelo que implementó Chávez o Maduro en Venezuela o lo que hay en este momento en Cuba. No, es totalmente diferente. Habrá oportunidad para que aquí en la revista hagamos un programa exclusivamente sobre eso, porque es necesario, eso hace parte de la cultura general. Y mientras no tengamos cultura y entendamos, nos siguen manipulando. Ese cuento del comunismo viene desde la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un coco para espantar y no discutir los problemas, sino comunismo, es que es comunista, porque pues se formaron los dos bloques en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, dicho eso, ¿qué viene para Colombia después de la elección el 21 de junio? Todo va a depender de quién sea el ganador. Si es con Abelardo de la Espriella, pues vas a ver un régimen muy policial. Yo no estoy diciendo con esto de que hay que dejar que la gente haga lo que le provoca, como está sucediendo en este momento. No. La autoridad es otra cosa. La autoridad no es eso de esa mano férrea que aquí nos venden como la solución a todos los problemas. Es que el país, la mayor parte de nuestra vida la hemos vivido en un régimen muy dictatorial. Cuando el Frente Nacional y cuando el estado de sitio se manejaba todo con estado de sitio. Terrible. Y luego pasamos al gobierno de Petro al otro lado, se fue al otro extremo, muy benevolente, quizá muy idealista, lo que sea, pero cometió errores. No, no se trata de eso. Entonces, lo que se nos viene aquí depende de quién sea el elegido como presidente. O mano dura o seguir el mismo camino que se ha seguido hasta ahora, según lo dice el candidato Cepeda. Bueno, en la parte económica, ninguno habló ni está interesado en empezar a acabar esa tremenda desigualdad que hay. Es decir, ¿cómo va a ser posible que este país solamente sea rico en las frases de los candidatos presidenciales, pero no les interesa que cada vez un grupito muy pequeño de personas se hacen más y más ricos, mientras que del otro lado, inclusive la clase media, media y media alta se ha venido empobreciendo? Esas son las discusiones que aquí hay. La otra cosa es el desempleo y la informalidad creciente. Eso es muy grave en un país y eso no nos han dicho. Mire, el medio ambiente, la crisis climática, no han tratado con seriedad estos candidatos porque se la han pasado toda la campaña electoral insultándose y el que insulte más y el que hable más alto, pues ese no es así.
hay un problema muy grave con el cambio climático, eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, tiene que ver con la calidad de vida de las personas, el agua, que es vital. Sin agua no podemos vivir. Y eso no les interesa y me preocupa lo que usted ha dicho aquí, la posibilidad de que nombre, si fuera ganador de la Espriella, que nombre ministro a Peñalosa. Pues va a repetir lo mismo que hizo en Bogotá, hinchar más esta ciudad, destrozar, no le van a importar los baldíos nacionales ni los ejidos, construcción, construcción y el agua, porque Petro, su plan de desarrollo hasta el 7 de agosto. Después va a entrar otro plan de desarrollo y esa cosa era muy importante de Petro, que todo girara alrededor del agua. Y en cuanto a las ciudades, mire, ninguno realmente ha hecho propuestas serias porque lo de las ciudades tiene que ver también con la descentralización. La única referencia que ellos hacen a ciudades es que se nos pongan más impuestos los propios del municipio, de los municipios, para que la nación no tenga que estar trasladando tantas platas para tantos problemas. Entonces me parece que el panorama con uno o con el otro, como estamos, no es el mejor, pero uno tiene que salir, uno de los dos va a salir elegido y dependerá de nosotros. Vamos a tener que hacer oír nuestra voz ante estos señores y ante los medios de comunicación, porque no es posible que los medios crean que aquí los únicos que pueden hablar son los que están vinculados directamente con la clase política o con el sector empresarial. Nuestra voz tiene que oírse. Arquitecto Benjamín, su perspectiva, proyecciones postelectorales, desde el punto de vista temático. Pues a mí lo que me preocupa es que mientras que discutimos todo esto, los dos problemas reales, graves que afrontamos, de eso no se habla, que ya las mencionó Luz Betty. El cambio climático, que ya están dando, y el mal uso de la inteligencia artificial. Yo la adiciono en la educación. Correcto. De eso, bueno, nosotros aquí comenzamos a hablarlo cada vez más, pero la gente eso no lo habla, no le importa, no le interesa. No se da cuenta de la implicación que tiene. Y lo de la inteligencia artificial cada vez es más grave, porque nos están manipulando a base de inteligencia artificial. Doctor Pablo, su perspectiva, panorama, como dice la doctora Luz Betty, después del 21 de junio. Bueno, yo quiero insistir en que independientemente de quién sea el nuevo presidente de la República, pues la gobernabilidad va a ser muy difícil, muy complicada y desgraciadamente, pues por ese camino no va a ser posible discutir y menos resolver los graves problemas del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me preocupa, pues en cierta forma, la pasividad de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Pues incluso profesionales y técnicos y peritos y ciudadanos maestros, ciudadanos del común. Hasta los mismos concejales, la gran mayoría ni opina. Es decir, que no permiten que se realicen debates, ¿no?, sobre los problemas reales del país y de la ciudad, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy grave, porque de todas maneras los cambios en la sociedad no pueden hacerse sin la participación de los ciudadanos, ¿no? Si no hay participación de los ciudadanos, pues no va a haber cambios y la situación se va a agravar aún más. Por eso la invitación es de que abramos el debate después de las elecciones. Comencemos a discutir los problemas de ciudad, de región, de país. Aquí se necesitan hacer unos cambios constitucionales y legales, por supuesto, pero tenemos que ponerle mucha atención a todos esos procesos que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Y pues con la posibilidad de poder avanzar por los caminos de la paz, ¿no?, y el progreso social. Lamentablemente,
pues si se ponen en funcionamiento las propuestas de los candidatos, por ejemplo, en materia de paz, pues no vamos a salir del atolladero, porque el señor del Espriella habla de mano dura y eso ya fracasó, ¿no? La lucha contra la violencia, contra el narcotráfico y contra todos los ilegales utilizando la mano dura, eso fracasó en todas partes del mundo. Y por otra parte, pues los diálogos con delincuentes que no se comprometen porque tienen vínculos no solamente económicos, sino políticos y pues lo que quieren es sacar ventaja de los diálogos, pues tampoco funciona. Bueno, esos dos aspectos habrá que analizarlos con cierta profundidad para ver cuál va a ser el camino a seguir en la solución de un problema que desde luego, advierto, no se va a resolver en definitiva dentro de las condiciones de la sociedad capitalista, ¿no? Porque desgraciadamente la sociedad capitalista a nivel global ha entrado en un proceso de crisis a todos los niveles que hace completamente imposible resolver los problemas fundamentales y coyunturales de la sociedad. Bueno, muchas gracias a la doctora Luz Betty, al arquitecto Benjamín y al abogado Pablo Borrero por su participación en temas muy importantes de país, de región y de ciudad. Estaremos muy pendientes de este proceso electoral y muchas gracias a todos. Me permite un momentito, dándole las gracias a ustedes, panelistas, y un punto muy importante, el que tiene que ver con las soluciones que presentan cada uno de los candidatos para la inseguridad que hay en Colombia. Mientras no miremos cuáles son las causas reales que generan todas estas inseguridades, porque no hay una forma de violencia. Aquí hay del narcotráfico, de la minería ilegal, de bandolas comunes y corrientes. Bueno, pero son unas bandas muy organizadas y poderosas que no hay comparación con lo que pasa en Salvador, allá Bukele. Allá son delincuentes comunes, no tienen una organización fuerte. Pero estos de aquí de Colombia, la situación es diferente. Entonces, pretender que simplemente la mano fuerte y que va a ser cuántas cárceles y todo eso no nos soluciona el problema. Depende de nosotros, ciudadanos, amigos, que este país realmente empiece a recomponerse, no de ningún candidato. Es nuestra voz. Tiene que respetarse y, señores candidatos, el que salga elegido, reúnanse con nosotros. Aquí estamos dispuestos a dialogar porque conocemos el país, la problemática, cómo funciona la región y también conocemos la ciudad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.